Saludos, bendiciones, bienvenidos a este canal Porque Católico. Mi nombre es Gustavo Luengo y bueno, hoy vamos a seguir compartiendo un poco de nuestra fe y de los motivos por los cuales yo soy católico. En esta oportunidad, respondiendo a una petición que me hiciera un gran hermano de Maús, me dijo: Gustavo, ¿por qué no explicas un poquito eh, qué fue la Reforma Protestante, cómo fue que pasó, cuáles son las diferencias? Y bueno, les digo que esto es un tema un poquito extenso, que es bastante profundo, que tiene mucho contenido histórico, eh, que nos llevaría mucho tiempo en explicar en detalle, pero haciendo el mejor de mis esfuerzos voy a tratar de hacer un resumen explicativo de la mal llamada Reforma Protestante. Y yo le digo mal llamada reforma porque, en mi opinión, fue una revolución, no fue una reforma. Y esto lo digo porque yo creo que cuando uno quiere reformar algo, no se sale de aquello que quiere reformar. En este caso, una institución, ¿verdad? Como es la iglesia. Es como si yo quisiera reformar mi casa y en lugar de reformar mi casa, agarro y me compro otra casa nueva, otra casa distinta. Eso no es reformar. Para reformar no hay que salirse de lo que uno quiere reformar. Y en la iglesia católica han habido muchos santos que han sido reformadores, como San Francisco de Asís, por ejemplo, que él vio cosas que no le gustaron, que no le parecieron correctas en la Iglesia Católica y se quedó luchando para cambiar estas. Y luchó no solamente hablando, sino actuando y logró esos cambios. Y yo pienso que la Iglesia siempre tiene necesidad de reformarse, siempre y cuando esta reforma no sea cambiar las doctrinas y los dogmas, sino reformas necesarias, adaptaciones, siempre siguiendo, siendo fieles a lo que Jesucristo enseñó, lo que los apóstoles nos transmitieron. Pero bueno, para entender un poco lo que fue la Reforma Protestante, es bueno saber un poquito del contexto histórico del momento que sucedió. Esto fue a comienzos del siglo XVI, para ser más preciso, y así podremos tomar en cuenta los factores que jugaron un papel determinante y que influenciaron en el desarrollo de esta reforma. Algunos de ellos fueron, primero, la aparición de la clase media, que no existía, el nacionalismo alemán, la codicia de los príncipes alemanes también, las corrientes prerreformistas de los valdenses y los escitas, y también la invención de la imprenta. Esto sirvió como caldo nutritivo para que se diera esta reforma, entre comillas. Pero el quien inicia esta reforma es Martín Lutero. Y Martín Lutero era un sacerdote agustino. Eh, Vamos a ver quién era un poquito él. Él nació en Eisleben el 10 de noviembre de 1483. Era de una familia católica rural en Alemania. Y según él mismo cuenta en sus memorias, un día estaba caminando por un bosque, había una tormenta, una tempestad con rayos. Y él se asustó mucho y juró hacerse monje, entregar su vida a Dios si salía con vida de ahí. Así vemos que sin una real vocación por la vida de monje, entra en los agustinos y ahí fue ordenado sacerdote. Fue un presbítero, un sacerdote lleno de miedo por la condenación y se sentía indigno de celebrar la Eucaristía. Estaba atormentado por el miedo a un Dios justiciero y que no tenía misericordia. Se autoimponía grandes penitencias y ayuno, tratando de apaciguar la idea de ese Dios que él mismo se había forjado. En pocas palabras, sufría de una enfermedad que se llama escrúpulo, una enfermedad espiritual. Dicen que se confesaba múltiples veces porque se sentía atormentado por la idea de estar en pecado. Yo creo que para poderlo ayudar se le asignó la cátedra de Teología y Sagrada Escritura en Wittenberg, ahí mismo en Alemania. Y entre los años 516 y 517, la frase de la carta a los romanos que dice: el justo vivirá por la fe, que él, por supuesto, como sacerdote católico estudiaba y enseñaba, le trajo la supuesta iluminación de la cual iba a depender de ahora en adelante.
el tema de la justificación por la fe, solo por la fe, que se llama sola fides, y no por las obras, por ejemplo, los ayunos, las oraciones, las penitencias que él hacía. Ese iba a ser su lema y el lema del movimiento protestante. Quiero aclarar que al Lutero añadir la palabra sola a la escritura, le añadió algo a la Biblia que no tenía. De hecho, todo lo contrario. En el único lugar que nosotros podemos encontrar fe sola o fe solamente es en Santiago 2:24 y dice así: ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Para que vean. El gran conflicto que se desencadena con motivo de la predicación de la indulgencia también afectó, aunque esto más que todo fue un motivo superficial de un mal que ya venía en proceso dentro de la iglesia y en Lutero. Las indulgencias no eran vendidas en la iglesia, eran gracias que el Papa dispensaba en las grandes festividades, sobre todo en los años santos, y que dispensaban las penas temporales causadas por el pecado, no el pecado como tal, como se cree erróneamente. En 1517, la basílica erigida por el emperador Constantino sobre la tumba de San Pedro había sido derrumbada en su totalidad y el Vaticano se encontró sin fondos para continuar su construcción. Ya el año santo se acercaba y no había basílica. El Papa dispensó el ganar las indulgencias por medios de peregrinaciones o de oraciones y las cambió por donaciones para la terminación de la Basílica de San Pedro, del edificio actual. O sea, cambió una cosa por la otra. La familia dominante de Hohenzollern permitió la predicación de este cambio en el procedimiento de las indulgencias en su territorio, solo si se le daba una parte. Esta mezcla del dinero con las cosas santas indignó a Lutero y protestó contra esta práctica que estoy de acuerdo, es verdaderamente discutible. Pero no solamente él lo hizo, muchos otros católicos también lo hicieron, porque por supuesto no estaban de acuerdo. Dicen algunos historiadores que el 31 de octubre de 1517, sí, 31 de octubre, el día de Halloween, ¿ok? Lutero clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg 95 tesis que él había preparado en contra de la iglesia. Sin embargo, hay otros historiadores que aseguran que fue una carta que le envió al obispo, como se acostumbraba a hacer todavía, es una costumbre. Pero sea cual fuera el caso, la clavaran en la puerta o le enviaron una carta al obispo, esto dio comienzo a la Reforma Protestante. Al principio todo parecía ser una disputa entre frailes y luteros, una disputa escolástica de conocimiento y de interpretación bíblica. Lutero nunca pensó separarse de la iglesia, pero hubo intervención de los príncipes alemanes, que estaban ávidos de apropiarse de las riquezas de la iglesia y de las tierras de los monasterios. Bueno, y esto le dio un impulso a esta revolución. Lutero pasó del dominio del papado al dominio de los príncipes alemanes, de los cuales vivió y de los que nunca se pudo separar hasta la muerte. Y así comenzó la división de la iglesia. Yo particularmente pienso de que la situación con Lutero fue un mal manejo también del liderazgo en la iglesia, pero yo no estaba ahí. Solamente puedo llegar a conclusiones. Sin embargo, a Lutero se le dieron oportunidades y llegó un momento que él no quiso negociar más y terminó siendo excomulgado de la Iglesia Católica, fundando así el luteranismo, que es más o menos como una especie de catolicismo reformado. Lutero introdujo cambios e innovaciones en el cristianismo, pero en comparación con los movimientos actuales protestantes, él se mantuvo más cerca del catolicismo que estos movimientos y sectas que hay ahorita. Quiero dejar claro que Lutero guardaba muchas prácticas con la Iglesia Católica, comunes con la Iglesia Católica, pero la rebeldía de él no se quedó ahí, fue creciendo. Si Lutero viniera ahorita y fuera un domingo a la misa, yo creo que iría más bien a una iglesia católica y no fuera ni siquiera a una iglesia actual protestante, y mucho menos entraría en una iglesia de las nuevas, de las modernas, que son de corte protestante o que llamaríamos evangélicas, ¿no? Lutero introdujo en su reforma a su iglesia la sola escritura,
O sea que él desechó la tradición y la autoridad de la iglesia y aceptaba como única fuente de autoridad la Biblia, la Sagrada Escritura. Esto es una práctica que ahorita no vamos a poder explicar aquí porque se extendería mucho, pero que no se puede llevar a cabo. También introdujo el concepto de sola fide, que hablamos hace ratico, o fe sola, donde proclamaba que solo la fe era necesaria para la salvación y desechaba las buenas obras como otro medio de salvación. Se separó totalmente de la comunión con la Iglesia de Roma e implantó la incompetencia del Papa para toda la Iglesia. Erradicó el culto a los santos y a los mártires, así como las misas a los difuntos. Eliminó el celibato en el sacerdocio, introdujo la libre interpretación de las escrituras y no creía en el carácter sacrificial de la misa. Sin embargo, conservó varios elementos del catolicismo, como dijimos ahorita. Por ejemplo, él creía en la presencia de Jesús en Eucaristía. Él no la llamaba transustanciación, sino consubstanciación, y afirmaba, sin embargo, que en el altar están la carne verdadera y la sangre verdadera de Cristo. Mantuvo el culto luterano muy parecido a la Eucaristía católica, los ornamentos litúrgicos, el tiempo litúrgico. Y Lutero decía incluso de la misa, que la misa es una promesa de la remisión de los pecados que Dios nos ha hecho y ha sido la misa confirmada, perdón, leí mal. Esto es una cita y quiero leerla exactamente. Lutero decía sobre la misa esto: la misa es una promesa de la remisión de los pecados que Dios nos ha hecho y ha sido confirmada por la muerte del Hijo de Dios. También dijo Lutero de la misa no es un sacrificio ni ofrenda a Dios, es un don de Dios que debe ser recibido con fe y con gracias, o sea, con agradecimiento. También Lutero daba gran importancia al bautismo y creía en el bautismo de niños, aunque lo ordenaba por inmersión total. Lutero reconocía como sacramento solamente la Eucaristía y el bautismo. Sin embargo, creía en la confesión de los pecados, aunque no necesariamente con un sacerdote. Según él, se podría administrar por un laico también. Reconocía la confirmación como un acto de fe, igual que el matrimonio. También mantuvo, aunque no como sacramento, la ordenación presbiterial. También recomendaba lo que se llamaba en ese momento la extrema unción, que nosotros conocemos como la unción de los enfermos. Lutero aprobaba el uso del crucifijo, velas y cuadros, aunque estos no deberían ser venerados especialmente. Lutero mantuvo hasta el final de su vida una especial atracción hacia la Virgen María. También mantuvo el orden presbiterial y el episcopal. Ante la tesis de Wittenberg, había una sola iglesia dividida en su ala oriental y la occidental. 10 años después de la tesis de Wittenberg, habían 400 iglesias divididas unas de otras. El mismo Lutero se separó horrorizado de algunos reformadores que proclamaban la destrucción de las iglesias católicas, de las imágenes y la matanza de fieles, y rogó a los príncipes alemanes que detuvieran este genocidio. Fue demasiado tarde. La iglesia luterana hoy está dividida en varias iglesias diferentes. Aún en Estados Unidos hay varias ramas. Casi todas mantienen algunos sacramentos. Los escogen como si fuera un supermercado. Después de Lutero, como resultado lógico, evidente de la libre interpretación y el desconocimiento de una autoridad infalible para realizar esta interpretación, o sea, el magisterio de la iglesia, vinieron más divisiones, como fueron, por ejemplo, el calvinismo, que fue fundado por Juan Calvino, más o menos en 1534-35, el presbiterianismo, entre los años 1555 y 56, por John Knox. Él predicó en el sur del país, persiguió violentamente a los católicos, nadie habla de eso, y también encendió muchas hogueras. En Escocia particularmente, en un periodo de 10 años fueron quemadas 1000 mujeres acusadas de brujas. Los anabaptistas surgieron en Zúrich en 1525 bajo el liderazgo de Conrad Grebel. Los menonitas, fundados por Menno Simoni en el 1536. Este fue un anabaptista que sobrevivió a la persecución reformista y también era consagrado, era un sacerdote católico. El anglicanismo fue fundado por Enrique VIII en 1534.
Y esto fue producto de un divorcio. Fíjense, Enrique VIII estaba casado con Catalina de Aragón, ¿verdad? Y él quería que el Papa le diera el divorcio, que él anulara el matrimonio para poderse casar con Ana Bolena. Y como el Papa le negó esto, decidió separarse y fundar su propia iglesia, en lo cual él más o menos se hizo como un papa, para después más tarde ejecutar a Ana Bolena en la guillotina. Así nació el anglicanismo. Después de esta surgieron muchas más. El metodismo, fundado por Juan Wesley, los evangélicos, los episcopales, los bautistas, los cristianos, los cuáqueros, la iglesia congregacional, los pentecostales, testigos de Jehová, mormones y bueno, pare usted de contar. Miren, los frutos de la supuesta reforma son evidentes: división y más división. Como resultado del principio de sola escritura, que se ha convertido en sola interpretación, ya que cada quien es libre de fundar una iglesia según lo que entiende de la Biblia. Fíjense, todas estas denominaciones se dicen que tienen la verdad y esa verdad es de lo que ellos interpretan de ellos. Y así, si no están de acuerdo en una denominación, abren o fundan otra denominación, haciéndose ellos mismos la autoridad final en cuestiones de fe y moral. Esto, mis hermanos, les aseguro que no es lo que Jesús deseaba. Yo creo que si nosotros, de hecho los invito a que lean el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, lo que se conoce como la oración sacerdotal, donde ahí queda registrado la intención de nuestro Señor Jesucristo cuando orando al Padre. Lo podemos ver en el del versículo 20 al 23, dice así: no ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Ahí termina. Se fijan que el Señor Jesucristo quería unidad, no división. Y esto es lo que ha causado la reforma protestante. Y no crean, yo no tengo nada en contra de otras denominaciones que son cristianas. No tengo nada con la gente que no es católico. Pero es inevitable pensar y darse cuenta que esto no es lo que Jesucristo quería. Esto no es lo que Jesucristo quiere hoy día. Y el Espíritu Santo no puede dividir. El Espíritu Santo, que supuestamente inspira a todo el que estudia las Escrituras, no puede inspirar cosas distintas a gente distinta. Entonces, la única iglesia que fundó Jesucristo desde que se fundó, cree lo mismo, se llama la Santa Iglesia Católica. Y ustedes mismos lo pueden comprobar. No me tienen que creer a mí. Este es el motivo por qué católico. Espero que esto les haya servido. Les recomiendo que investiguen más si quieren y que se acerquen mucho más a su fe y conozcan de ella para que se enamoren de su iglesia, de la iglesia de Cristo. Hasta luego y que Dios los bendiga.